Buenos días, amados. Buenos días. Estamos agradecidos con Dios. Creo que la impresión que tenemos es que esta enfermedad, esta situación de emergencia sanitaria que hemos estado atravesando, ya viene en un descenso. Es la impresión que tenemos por lo que nos enteramos a través de los mensajes en el celular, con los grupos que estamos en diferentes iglesias o lugares, y también por los testimonios que tenemos de personas que van al hospital. Y bueno, aquellos días cuando esta situación estaba al parecer en su máximo punto, el hospital donde se les estaba atendiendo estaba totalmente saturado, no solo en el interior sino en el exterior. La gran cantidad de personas que estaban ahí cuidando o sirviendo para traer los medicamentos o todo lo que el personal médico pedía. Estas personas, bueno, esas cantidades de personas se ha ido disminuyendo. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios y le damos gracias porque nos permite pues estar todavía hasta el día de hoy. Nos sentimos bendecidos por ello. Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas acerca de las alas de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de ese primer grupo de judíos, ese primer grupo de israelitas que regresan de Babilonia hacia Jerusalén y empiezan ellos a echar a andar todo lo que había quedado abandonado, destruido 70 años atrás o abandonado durante un periodo de 70 años. Ciudades, casas, huertos o tierras cultivables habían sido abandonadas o no utilizadas durante ese periodo de tiempo. Y bueno, no es sencillo volver a restaurar y volver a echar a andar todo aquello que durante este periodo que Dios había disciplinado a su pueblo, pues había estado en esas condiciones. Y este primer grupo, liderado por Esdras, tenían ese compromiso de volver a levantar esas ciudades, esos lugares, pero en el término de los mandamientos de Dios era específicamente que ese templo, que ese lugar donde se adoraba a Dios se volviera a edificar. Y bueno, llegaron con toda esa determinación, pero veíamos en el estudio que se levantó la oposición, se levantaron los enemigos y frenaron la obra durante un periodo de 20 años. 20 años esa obra estuvo frenada y Dios envía a dos profetas, al profeta Ageo y al profeta Zacarías, a estarles dando su palabra y estarlos reprendiendo. Y por ahí está la diapositiva, si nos las puedes poner en la imagen, donde es la diapositiva del libro de Ageo. Ahí en la diapositiva en algún momento se las van a proyectar. Y, ¿mandé? Ah, esa es, gracias Martí. En esa diapositiva ustedes van a ver, hay varios pasajes, como tomando del profeta Ageo. El profeta Ageo es enviado por Dios y él viene y le habla a Zorobabel, que era el líder, a Josué, que era el sacerdote, y al resto del pueblo. Y les reprende porque se habían ya descuidado de ese compromiso, ese mandamiento que Dios les había dado, y se abandonaron durante 20 años. Y la expresión que ellos tenían ahí en esos textos que ustedes pueden leer es: aún no es el tiempo, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Y amados, es una expresión que no la debemos mirar tan lejana, sino que debemos de mirarla de manera muy cercana y de manera muy personal, porque pudiera ser que algunos de nosotros en estos momentos o en estos días, Dios nos está hablando o ya nos ha hablado y nos está diciendo con claridad: esto es lo que yo quiero que tú hagas,
A través de su palabra, Dios nos habla y uno puede entender, bueno, Dios me está pidiendo, me está mandando que yo haga esto. Y nosotros voltear la mirada y decir, bueno, pero aún no es el tiempo, aún no se están dando las condiciones, yo creo que esto todavía falta un poco, o yo quisiera esperar un poco más a otras circunstancias. Yo no quisiera ser tan ambiguo, tan poco claro con estas expresiones. Tal vez miramos hacia la familia y decimos, bueno, tal vez ahora que los hijos crezcan un poco más, o tal vez la esposa voltea y dice, bueno, tal vez ahora que mi esposo pase de estas situaciones, y pensamos, aún no es tiempo para poder echar a andar lo que Dios ya me ha hablado, lo que Dios ya me ha dicho a través de su palabra, y podemos estar como ese pueblo que regresa cuando Dios claramente abrió su mano. Vimos pasajes como ese texto donde este gobernante persa claramente manda al pueblo y dice, Dios me ha mandado que se le edifique casa. Quien haya de su pueblo, ande y regrese y constrúyale esa casa. Claramente ahí se ve la mano de Dios. Ese pueblo regresa, empieza con mucho ánimo, pero entra en un bache, en una ausencia de la obediencia por 20 años. Y donde cada vez que ellos volteaban y miraban el templo y lo veían en ruinas, decían, pero aún no están dadas las condiciones. Aún falta algo más. Y otro año, y otro año, y otro año, y a esa suma de años se acumularon 20. Y Dios envía a su profeta a darles una muy fuerte reprensión. Y Dios les dice, estás más preocupado por las cosas materiales. Nosotros como iglesia no tenemos nada en contra de una prosperidad material, no tenemos nada en contra de ello. O sea, no estamos en contra de que alguien pueda ir prosperando y arreglando su casa, pueda ir prosperando y esa prosperidad pueda verse representada en algunos bienes que la persona o la familia posea. No tenemos nada en contra de ello. Tenemos todo en contra de aquellos grupos que solo están a favor de la prosperidad material, en grupos que solo transmiten a las personas el hecho de vivir una vida cómoda y placentera y cada vez alcanzando otros niveles más altos de prosperidad material y sustentando eso en la palabra, cosa que la palabra no promueve, que estemos solo afanados en la prosperidad material, en expresarla, en vivirla de todas las formas que las personas puedan lograr vivir esa prosperidad material. Estamos en contra de eso porque la palabra no lo marca así como una prioridad. La palabra muestra que tenemos que tener un trabajo, que tenemos que suplir a través de este trabajo las necesidades de la familia. Y puede ser que ese trabajo por mucho supla las necesidades de la familia. Y puede ser que entre nosotros, en la iglesia o en otros lugares, haya personas que han escalado a posiciones sociales y económicas muy altas. No es pecado, está bien. Pero la palabra sí dice que lo que es pecado es poner la confianza en esas cuestiones materiales. ¿Cierto, amados? ¿Cierto? El pecado es el amor a esas riquezas. Por eso el Señor Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ¿qué va a estar? Va a estar tu corazón, va a estar tu atención, va a estar tu esfuerzo. Por eso aquella parábola de aquel hombre que estuvo trabajando la tierra, estuvo cada vez produciendo más, económicamente o materialmente le fue bien, y de repente dijo, voy a ensanchar mis graneros, voy a agrandar mis bodegas, voy a ampliar esto, voy a ampliar el otro, y voy a guardar ahí todas esas riquezas o cuestiones del campo que algún día las voy a vender y van a redituar en ser economía, bienes materiales. Y él dijo, ahora sí, entrará una etapa de mucho placer. Y la palabra por boca de esta parábola o boca del Señor Jesús, la parábola lo llamó necio. Necio. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo. Estaban en una actitud necia, ocupados en cuestiones materiales, artesonando y arreglando cada vez mejor sus casas. Pero el mandato de Dios, donde Dios claramente mostró su poder para que ellos pudieran regresar y edificar ese lugar de reunión, ese lugar donde Dios se manifestaba, estaba abandonado. 20 años. 20 años. Wow. Lo decimos fácil,
pero expresa mucho, da a entender mucho. Bien, también es bueno decir, no solo señalar ese aspecto del corazón y de pecado que nuevamente se estaba acomodando o alojando en el corazón de estas personas. También es bueno decir que no estaban ellos en las mejores condiciones. Estaban en lugares todavía muy despoblados, como nación o como ciudades, estaban muy desprotegidos y eran víctima de muchos otros pueblos que estaban en mejores condiciones y venían y los atacaban, los oprimían, los asaltaban. Estaban en condiciones también desfavorables, pero a pesar de esas condiciones desfavorables, habían prosperado. A pesar de esas condiciones desfavorables, esa prosperidad se reflejaba claramente en la manera en la que estaban arreglando sus casas. Por eso la reprensión. Por eso el profeta así les decía, no es tiempo de atender las cosas de Dios, pero sí ha sido el tiempo de poder lograr todo esto. En ese texto se marca, o en esa diapositiva, perdón, se marca la reprensión y después viene otro texto donde se da la respuesta. Oyeron a Dios. Recibieron la amonestación, reconocieron que estaban mal delante de Dios y de inmediato se pusieron a hacer lo que habían sido bendecidos para ir a hacer. El texto también dice cómo vienen los enemigos, cómo nuevamente estos enemigos se oponen. Ahora, si me acompañan en su Biblia, a el libro de Esdras, capítulo 6, y vamos a leer a partir del verso 13. Esdras capítulo 6, verso 13. Aquí ya está mostrando el final de ese ataque nuevamente de los enemigos. Nos está mostrando el resultado. Los enemigos 20 años atrás habían usado una estrategia y les funcionó. 20 años atrás los enemigos llegan, se quieren infiltrar, no los aceptan, los rechazan. Los enemigos mandan una carta al gobernador persa. El gobernador persa se deja arrastrar por la forma tendenciosa de esa carta y el gobernador persa manda detener la obra. Pero después, durante 20 años, fueron los mismos israelitas los que mantuvieron la obra detenida. Ya no los enemigos, los mismos israelitas. Vienen, estamos mostrando solo algunos pasajes del libro de Ageo, donde ellos responden, donde Dios los anima, donde Dios les dice, esfuércense, yo estoy con ustedes. Y el pueblo vuelve a tomar ánimo y dice, es cierto, ¿quién está conmigo? El Dios Todopoderoso, el Dios que tiene su mano extendida para ayudarnos. Llamado, ante esa expresión que ahí está la diapositiva, en ese pasaje se muestra claramente cuando Dios dice, yo estoy con vosotros, anímense, levántense a hacer esta obra. Yo tendría que aplicar eso a los días que estamos viviendo ahora. ¿Qué días estamos viviendo ahora? Hemos vivido momentos muy duros, muy complicados, por las diferentes áreas que ha afectado la pandemia, trabajos que se han cerrado. A lo mejor antes de la pandemia había sobre la mesa no solo el trabajo, sino otras opciones más para estar trayendo el sustento y más allá del sustento a la casa. Tal vez el día de hoy apenas si alguna. Y el trabajo que hay tal vez no está alcanzando a suplir. Y se están acumulando ahí compromisos económicos, se están rezagando ahí las deudas y estamos ahorita viendo las cosas cuesta arriba, como solemos decir. ¿Ahora cómo le haré? ¿Y ahora cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora cómo voy a suplir el otro? Y nuestra mente está ahí atrapada y ofuscada. Eso por hablar del aspecto laboral. ¿Qué decir de aquellas personas que en sus familias ha partido algún familiar? Puede ser por la pandemia, puede ser por otras circunstancias, otras enfermedades. En todas estas circunstancias que se han presentado, tan diversas, se ha visto la mano de Dios. En esta semana nos avisaron, nos comunicaron la partida de una hermana de allá de la iglesia de Laguna Chica. Algunos convivieron más con ella, lo veía yo claramente por los mensajes. Yo le preguntaba al hermano Ezequiel, que es el que pastorea la iglesia,
le comentaba un poco y él inmediatamente me hizo una llamada y me decía, hermano, la hermana estuvo tal tiempo en tal hospital, los hermanos estuvieron muy cercanos a ella, yéndola a ver, yéndola a visitar, pero pasaba algo. Aunque la hermana ya estaba muy mal, era entendido que en cualquier momento esa enfermedad iba a ocasionar el deceso, la partida de la hermana. Aquellos hermanos que iban a visitarla, llevándole la palabra, yendo a orar con ella, yendo a animarla, ellos eran los que salían más animados. Ellos eran los que salían más bendecidos. Es el testimonio que me dan los hermanos. Había tanto de la gracia de Dios en la vida de la hermana, en su esposo. Había tanta fortaleza espiritual en ellos, a pesar de esas circunstancias tan difíciles, que los hermanos salían muy gozosos, muy bendecidos, de ver que a pesar de la lucha tan difícil que ellos estaban enfrentando y el panorama tan fuerte que ya era claro que venía, había una firmeza, había una claridad, había una comunión genuina con Dios hasta el último momento. Otros hermanos aquí que también estuvieron enfrentando momentos así donde parecía que ya una hermanita ancianita iba a partir, y Dios la bendijo, Dios la fortaleció, y hasta el día de hoy ahí está, y probablemente están escuchando hasta la predicación con nosotros. Ánimo, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. Y ante esa palabra, teniendo claro este pueblo que Dios estaba con ellos, se levantaron. Vienen los enemigos y nuevamente quieren usar la misma estrategia. ¿Quién les ha dado permiso? ¿Cómo se atreven ustedes a volver a edificar? Vuelven a escribir su carta, la vuelven a enviar y aquí estamos en el final. ¿En qué resultó de esa carta? Esdras capítulo 6, verso 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. ¿Qué fue lo que ordenó ahora este gobernante persa? Él le llegó la carta, la volvió a leer, fue ahí a los escritos, a los antecedentes, porque los persas llevaban siempre un registro de las cosas que pasaban. Pareciera algo trivial. Algunos usamos una agenda y en esa agenda vamos escribiendo día a día lo que hacemos, pero ¿cuántos de los que están escuchando la aplicación no hacemos eso? No llevamos un registro. Tal vez algunos sí, porque llevan compromisos, hay que entregar esto, hay que hacer el otro, hay que recoger aquello, y algunos llevan un registro, pero ¿cuántos no? Bueno, los persas sí lo llevaban. Un registro detallado de varias situaciones importantes que iban aconteciendo en el día a día. Y bueno, este gobernante manda a traer los registros, y en los registros se encuentra que ya se había dado muchos años atrás una orden para que ese templo fuera construido, el templo de Dios. Y en base a esa orden, este gobernante, Darío, les manda a los que habían mandado la carta: ustedes se van a asegurar de que la obra se concluya. A ustedes les encargo que les provean de alimento y de todas las cosas materiales que ellos necesiten. Y si no lo hacen, ellos iban a ser muertos y sus casas iban a ser convertidas en basureros. O sea, eso implicaba una desgracia, una marca de por vida para las generaciones siguientes, descendientes de ellos. Y estos enemigos, fíjate lo que dicen, verso 13, entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. En lugar de seguir estorbando a la obra, contribuyeron para que la obra se terminara. Tuvieron ellos que estar al pendiente, proveyendo de todo lo necesario. Seguimos leyendo, verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban y progresaban conforme a la profecía del profeta Ageo. ¿Y de qué otro profeta? Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden. Fíjate, esa palabra en el español se oye, muy sencilla, muy simple, pero en el hebreo es una palabra muy fuerte.
Es algo que Dios escribió, es algo que Dios decretó, es algo que Dios impuso. Dios dijo, esto se va a hacer. Se hizo. Esa es la palabra que se está usando en el hebreo. Dice ahí, edificaron pues y terminaron por decreto ¿de quién? De Dios, del único Dios. ¿Quiénes contribuyeron a que se cumpliera la orden de Dios? Vienen enumerados después. Los gobernantes humanos que Dios usó, los gobernantes humanos que Dios utilizó como instrumento para lo que Él ya había ordenado. ¿Quiénes fueron? Ciro, Darío, y bueno, aquí está numerado otro, Artajerjes. Dios los tomó y Dios los usó para que se cumpliera lo que Él ya había decretado. Amado, tal vez haya cosas o varias cosas que tú tengas en la mente, pero lo tengas como algo lejano. ¿Qué ya tiene decretado Dios? Dios ya tiene decretado el día de nuestra muerte. Dios ya lo tiene decretado. Ni usted ni yo lo sabemos. Pero Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dios ya estableció cuándo va a ser el día de nuestra muerte. Dios ya estableció cuándo tendremos que presentarnos delante de Él. Es un decreto. También ya Dios ha establecido que algún día todos nos presentaremos delante de Él para ser juzgados por todas las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo, o las que hagamos mientras tengamos vida. Eso ya es un decreto. Y hay quienes no lo creen. También ya Dios tiene establecido que Cristo vendrá por segunda vez. Y hay quienes no lo creen. Yo quiero mostrarte un pasaje donde lo que Dios ha dicho que va a suceder o que se va a hacer, se hace. ¿Sí, mis amados? Bien, bueno, esta fecha dice acá que fue terminado, dice el verso 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Ahí está dando una fecha. Este es el año 516 antes de Cristo. 516. Bien, de ahí me es necesario brincarme hasta el verso 22. Viene una celebración, viene una celebración de fiestas, regocijo del pueblo, porque el templo nuevamente entraba en todas sus funciones al ser terminado. Verso 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esta fue la respuesta a esa palabra que Dios les dio. Esfuércense, yo estoy con vosotros. Y hermano, hermana, todos los que me están escuchando la predicación, esta es la palabra que tú necesitas tener de Dios. Esfuérzate, esfuérzate. Yo estoy con vosotros. Hace un momento daba testimonios en estos días de aflicción, pero ¿cuántos otros testimonios hay de cómo Dios ha suplido el pan para tu mesa? De cómo Dios te ha hecho llegar recursos materiales. No tenía y mira, recibí esto, mira, me llegó el otro, mira, ahora tengo aquello. De cuántas maneras Dios te ha mostrado, yo estoy contigo, esfuérzate. Sí, tenemos ahorita un panorama cuesta arriba. Esta pandemia no ha acabado de terminar y los efectos todavía siguen. Aquellos que se vieron seriamente afectados por este virus, probablemente varios de nuestros hermanos al día de hoy todavía están batallando con algunas secuelas. Algunos todavía se les va la respiración, se agitan, tal vez algunos todavía están con necesidad de usar oxígeno, aunque ya lo fuerte de este padecimiento pasó. Algunos otros quedaron muy debilitados, perdieron mucho peso, o si no perdieron mucho peso, perdieron mucha fuerza, y vienen muchas secuelas todavía que hay que tener paciencia para que con el transcurrir de los días, del tiempo, vayamos mejorando nuestra condición de salud y esto vaya pasando. Pero algunas cosas no se podrán recuperar. Algunos vimos la partida de seres queridos, de personas conocidas, y tenemos que animarnos para seguir adelante.
Para mí, como predicador, me es triste que de marzo para acá, ¿cuántos meses son? ¿Son 5 meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses ya, porque empezó el 20 de marzo, estamos a 23 de agosto, en 5 meses. Me ha sido muy triste ver o saber, porque no me ha tocado verlo de manera literal, sino saber de familias que se han deshecho, de personas que han abandonado a la familia, de personas que arrastrados por sus pecados han roto ese vínculo, ese pacto matrimonial y se han apartado y han dejado a su familia. Ha sido doloroso para mí enterarme de eso, ha sido duro estar dando consejería y esta es la palabra que necesita oír aquella familia que está atravesando por ese momento complicado, no porque la persona falleció, sino porque esa persona, ese integrante de la familia, le dio la espalda a Dios, le dio espalda a compromisos civiles, sociales, y se ha ido en un camino de pecado. Pero no solo hablo de gente adulta, también hablo de gente joven que ignorando los mandamientos de Dios, están aferrados a un camino equivocado, están aferrados a una senda que no es correcta, no es lo que Dios manda a la gente joven. Esta es la palabra que estamos ayer. Fíjate cómo termina el capítulo 6. Dice, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra. ¿Cuánto necesitamos volver nuestra mirada a Dios para que Él fortalezca nuestras manos? Las manos están siendo lo que está ilustrando la fuerza. Las manos es lo que está dando el ejemplo de las cosas que hacemos. ¿Cuánto necesitas que sea Dios el que fortalezca tus manos? Que sea Dios el que dirija tu corazón. Aquí termina el capítulo 6. Y si empezáramos inmediatamente el capítulo 7, tal vez usted no se dé cuenta, pero recuerda que dije la fecha en la que se terminó el templo y se hizo esta fiesta. ¿Sí recuerdan qué año fue? Bueno, en capítulo 7, verso 1, ya no es el año 516 antes de Cristo, es el año 458 antes de Cristo. ¿Cuántos años han pasado? Entre exactamente 58 años. Aquí, dirían algunos, se abre un espacio. Y en ese espacio, ahora acompáñame al libro de Esther. Es donde entra el libro de Esther. Todos los teólogos, todos los comentaristas colocan los sucesos acontecidos en el libro de Esther en ese versículo que no está entre el fin del capítulo 6 y el verso 1 del capítulo 7. Ahí lo colocan, en esos 58 años. El libro de Esther es un libro histórico, pero no narra un periodo de 58 años. El libro de Esther trae un periodo de 10 años solamente. Es el periodo que cubre el libro de Esther. Y habla de personas que se quedaron en Babilonia, personas que decidieron no regresar. Y ya habíamos dicho que los que regresaron, bueno, sí estaban prosperando. De hecho, la prosperidad había hecho que muchos de ellos se distrajeran del mandato principal de Dios de edificar el templo. Y viene el profeta Ageo, viene el profeta Zacarías, y de parte de Dios les habla, se levantan y vuelven a lo que era el objeto principal de su regreso, el templo, estar en comunión con Dios nuevamente. Pero vivían en condiciones difíciles. ¿Por qué? Porque eran ciudades inseguras, estaban siendo a veces presa de otras comunidades o ciudades o pueblos más grandes, poderosos, que fácilmente podrían venir, asaltarlos, humillarlos y seguirlos oprimiendo. Entonces no estaban en las mejores condiciones y por ello muchos judíos decidieron no regresar.
Decidieron quedarse donde estaban y donde estaban les estaba yendo bien. Y el libro de Esther es un libro que narra la historia de Dios, cómo mete su mano, aunque en todo el libro de Esther no se menciona jamás el nombre de Dios. Jamás. Es uno de los aspectos que a muchos les hacía pensar que no era un libro divinamente inspirado porque no nombra a Dios, pero todos los datos que aporta, todos los aspectos que provee el libro de Esther a lo largo de los años, cuando se tomó la decisión y se valoró, claramente reunía todos los requisitos de un libro divinamente inspirado. Y hoy vamos a usarlo, sobre todo por el título de la predicación, que es Mensajeros de Esperanza. Y bueno, en el libro de Esther, la primera parte que vamos a leer es en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Esther. Ahora les digo el versículo. En el verso 8. Me siento nervioso porque no se ha ido el internet. Qué mal estoy, pero sí, de repente estoy solo viendo a los hermanos cuando me hacen la seña de que ya no hable yo porque se fue el intento. No se ha ido, qué bueno, le damos gracias a Dios que no se ha ido. Entonces vamos al libro de Esther, capítulo 3, verso 8. Y dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Hasta ahí. Esta diferencia, esta enemistad entre este hombre llamado Amán con el pueblo de Israel no tiene que ver la edad que tuviera Amán. Ignoro qué edad tuviera este hombre llamado Amán. Pero él venía de otro pueblo, de otra nacionalidad. Él no era persa, no era babilonio. Él era amalecita, de una tribu de Amalek o de una descendencia de Amalek. Él era amalecita. Y esa diferencia o esa enemistad, ¿alguien me puede decir en qué año surgió? Estamos en el año, ya dije, 458 antes de Cristo. ¿Alguien me puede decir más o menos la fecha cuando surgió esa enemistad? La deben de tener sin dificultad, si sabemos hacer simplemente unas referencias. Para poderla tener, para no hacérsela complicada, de que, ay, ese hermano Alex. Ok, el hermano Javi ya nos dijo por acá una fecha. Recuerden que en esta serie de predicaciones hemos estado haciendo un poquito de énfasis en fechas. ¿En qué fecha salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué año más o menos? Correcto, el hermano Javi está bien trucha. En el año 1445. Y recuerden que ese pueblo, por su incredulidad, tuvo que estar en un desierto durante 40 años. Y en ese tiempo es cuando surgió. O sea, durante esa salida de Egipto en el año 1445 y cuando ellos iban avanzando, fue cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Y lo atacaron de una manera cobarde. Lo atacaron de una manera ruin, porque no entraban en plena batalla, sino que iban y atacaban al contingente que venía atrás, donde venían los ancianos, donde venían los enfermos, donde venía la gente más débil, y ahí era donde entraban y atacaban. Pero alguien dirá, ay, ¿por qué será que en los días del rey Saúl
Dios mandó al rey Saúl a que fuera y acabara con toda esa nación, la nación de Amalec. ¿Por qué? Alguien dirá, si no ha leído la Biblia y si solo escucha un mensaje o una parte de un mensaje como este, alguien dirá, ¿y cómo puede ser ese un Dios de amor? ¿Y cómo puede ser ese un Dios bueno que mandó a matar a toda una nación y arrasarla? Amado, tendrías que leer la Biblia con mucho cuidado. Tendrías que imponerle a tu mente que se vuelva ágil, que se vuelva atenta, porque a veces cuando estamos leyendo la escritura, nuestra mente se vuelve cansada, se vuelve perezosa, se vuelve ciega y de repente solo estamos viendo letras, pero realmente no estamos entendiendo ni razonando nada. Pero si usted va al Génesis y se pone a leer la Biblia de verdad con una mente ágil, con una mente abierta, despierta, atenta, con una mente realmente que esté buscando aprender, te vas a dar cuenta de dónde vienen los amalecitas. Y los amalecitas vienen siendo descendientes de un hombre llamado Esaú, su nieto. Y fue un hombre que él iba a ocupar un lugar, vamos a decirlo así, entre los patriarcas. A él le tocaba porque era el hijo mayor. A él le tocaba. El primer patriarca, ¿quién fue? Abraham. El segundo patriarca, ¿quién fue? Isaac. ¿Y cuántos hijos tuvo Isaac? Tuvo dos. Esaú y Jacob. Y Esaú, por ser el mayor, a él le tocaba la primogenitura, él le tocaba continuar con ese linaje de patriarcas, pero él menospreció las cosas de Dios y él dijo, yo no quiero nada de las cosas de Dios, la primogenitura, ¿a mí para qué me sirve la primogenitura? Y la primogenitura representaba esa relación con Dios, esa obediencia a los mandamientos de Dios. Y él lo desechó. Y yo quisiera, si hay jóvenes y niños escuchando, y creo que sí los hay, esta predicación, ¿cuántos ya están despreciando las cosas de Dios? Va a haber una clase dominical, no, yo no quiero. O las hermanas que les están mandando en audios, en dinámica, sus tareas, ay, 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 eso me aburre. Y estás despreciando las cosas de Dios. Yo quisiera que tú voltearas y miraras con atención a la vida de un hombre que cuando él tenía todo para ser bendecido, abiertamente lo despreció. Y de mala manera, vamos a decirlo, su hermano toma esa bendición, pero después ese hombre llamado Jacob es tratado por Dios, se arrepiente, se avergüenza, se vuelve a Dios y a través de él Dios levanta toda esa descendencia. Esas 12 tribus vienen de ese hombre llamado Jacob, pero él ocupó ese lugar porque hubo otro que lo despreció. Y un descendiente de él, un nieto de él, es el que forma toda esta descendencia, todo este linaje, el de los amalecitas. Entonces, estas diferencias entre judíos y amalecitas tenían casi 1000 años atrás. Casi, por lo menos unos 900 años atrás. No, sí, casi 1000, estamos en el año 458 más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, amados, este hombre llamado Amán es de esa descendencia, de un linaje que no quisieron nada con Dios y se fueron apartando, se fueron volviendo cada vez más paganos. Qué difícil o qué duro es cuando una persona cada vez se va alejando más de Dios, realmente no tiene conciencia hasta dónde va a ir avanzando cada vez más la maldad. Y aquí tenemos un momento donde en balanza podemos poner a alguien que aunque estaba bajo la disciplina de Dios y no estaba en el mejor estado de obediencia, y ese va a ser el otro personaje que en algún momento vamos a mencionar, Mardoqueo, era muchas veces mejor persona que este hombre llamado Amán. Un hombre que venía de una descendencia depravada, pagana, un hombre que venía de una descendencia totalmente violenta, sanguinaria, asesina. Y acá puedes ver la estrategia que él usó, la manera tan hábil. Él estaba ocupando una alta posición, él tenía acceso al rey, él tenía una facilidad de poder ir al rey sin ningún problema y que el rey lo atendiera. Y aquí, usando de esa posición y usando de esa relación, echó a andar toda su inteligencia y echó a andar una estrategia para acabar con el pueblo de Israel. Él tenía una
un gran odio por un solo personaje que se llamaba Mardoqueo. Él tenía un gran odio, una gran aversión contra él, pero no solo contra él, él quería arrasar a todo su pueblo. Ya leímos, va con el rey, le dice, mira esta gente, qué mala es, no obedece las leyes, no respeta a nadie, al rey nada le conviene, nada le sirve. Y al segundo imperio más poderoso, óyelo bien, al segundo imperio más poderoso, Amán, o al emperador, gobernante, como le quieres decir, más poderoso, Amán le ofrece plata y dice, yo le doy, sería bueno si nos ayudas con la cuenta, Javi. Dice ahí que le ofrecía, ¿cuántos? 10,000 talentos de plata. ¿Cuánto es en peso total? ¿Cuánto es en dinero actual? Debe ser no sé, como 20 pesos, yo creo. ¿No? Para tener un equivalente y entender. Claro que al hombre del segundo imperio más poderoso, ¿qué le iba a traer eso? Ahora, bueno, algo que no he dicho y es bueno, necesario decirlo, es ¿quién es este hombre? Este hombre del cual habla este libro. En el capítulo 1, verso 1 dice que era el rey Asuero. Y bueno, este rey no pasaba por buenos momentos. No pasaba por buenos momentos. La historia del libro de Esther inicia con una fiesta. Este rey está de fiesta. El texto dice que tenía una esposa que era de una belleza muy elevada. Él estando ya a lo mejor muy alcoholizado junto con todos aquellos compañeros también de él, él manda a traer a su esposa. El texto no dice con toda la claridad cuál era la intención de él, que los demás vieran que él tenía la esposa más bella, que todos los demás lo envidiaran porque tenía a la mujer de una presencia física más sobresaliente. El texto no nos los dice. Lo que el texto sí nos dice es que aquella reina llamada Vasti se niega, no va. Y de ahí viene un decreto, es depuesta como reina, es repudiada y casi si nosotros leemos el texto a renglón continuo pensamos que en cuanto se deshizo de una esposa, al poco tiempo empezó a buscar otra, pero no, a nivel histórico aquí aconteció algo que llevó a este rey a animarse más por una siguiente esposa. Y lo que la historia dice es que este rey quiso ir a conquistar ciertas áreas, especialmente a Grecia, y tuvo sonadísimas derrotas. Está una que se llama la batalla de las Termópilas o las Termófilas, algo así, donde él llevaba un ejército enorme y los griegos solo tenían un ejército de 300 soldados. Por ahí han hecho películas al respecto, y donde este rey es derrotado. Después, en otra guerra marítima, la de Salamina, también es derrotado por los griegos. Y el segundo imperio más poderoso no pudo extender su dominio y regresa. Y él, queriendo cobrar ánimo de esas derrotas, es lo que dicen los historiadores, es que emprende la búsqueda de una segunda esposa. Y ahí es donde el texto nos dice que, bueno, quien halló ese lugar en su corazón fue esta joven, criada por Mardoqueo, con principios, con grandes valores, que es muy importante tenerlos ahora en claro. Y esta reina, estando ya casada con él, ¿verdad?, es que sucede todo esto, que viene Amán y planea la destrucción de toda la raza judía, donde quiera que estuvieran ellos esparcidos, no solo en Susa, que era la capital del reino. Bien, brincamos ahora a Esther, estamos en Esther capítulo 3, vamos a leer los versos 14 y 15. Dice: la copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia.
fue publicada a todos los pueblos a fin de que se estuviesen listos para aquel día. Y fíjate lo que dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. O sea, el rey no sabía lo que había sido sellado. El rey creyó a las palabras de este hombre mentiroso o depravado. Selló el edicto y el edicto empezó a circular. Y él siguió con su vida cotidiana. ¿Cuál es mi objetivo, amado, de que podamos reflexionar un momento en este versículo? En este versículo aquí se dice que ese edicto se escribió en cartas. Esas cartas fueron entregadas a mensajeros y esos mensajeros salieron prontamente a llevar ese aviso a todas las provincias. Realmente no lo había preparado, pero bueno, este ticket es de un servicio de paquetería. En esta semana un hermano mío me pidió un documento que él necesita para hacer algunos trámites y se lo envié. Al momento que estoy entregando el documento, esto era el día jueves, en la paquetería me dicen, bueno, según mi sistema me dice que su documento va a ser entregado hasta el día martes. Y yo dije, bueno, yo escogí este servicio de paquetería, sé que cobra más caro que otros servicios de paquetería, pero yo lo escogí porque yo esperaba que le llegara mañana. Porque este servicio de mensajería dice que tiene un servicio de 24 horas, tú lo das y en 24 horas está llegando tu paquete. Y le digo a la ciudad, ¿de verdad? Sí, dice, mire, así me lo marca. Bueno, yo entendiendo que a mi hermano le urge el documento, yo lo lamentaba, dije, yo hubiera querido que mañana viernes ya tú lo tuvieras. Pero bueno, yo le mandé un mensaje a mi hermano, le dan un numerito para que uno pueda rastrearlo. Y bueno, al otro día viernes pongo el numerito ahí en la aplicación y me muestra, ya está en la ciudad. Entonces yo agarro el teléfono, le hablo a mi hermano y digo, mira hermano, ya está el paquete allá en tu ciudad. Nada más que dice que hasta el día martes te lo entregan. ¿Será que tú les hables, tú vayas allá donde están y ya te lo dan, pero ya está allá? Bueno, para horas más tarde vuelvo a checar y decía que mi hermano ya había recogido el paquete. Y dije, bueno, a lo mejor él fue y ya lo recogió directamente y le mando un mensaje, digo, ¿ya recogiste el paquete, manito? Dice, ya me lo acaban de entregar. Ah, dije, excelente. Se cumple lo que dicen ellos en 24 horas. Bueno, ¿por qué hago esa ilustración? Porque estos eran los mensajeros que habían sido enviados acá. Mensajeros que iban a llevar ese mensaje con toda prontitud. Llevaban un mensaje de muerte. Llevaban un mensaje con un edicto terrible. Y amado, yo quiero que entendamos que el día de hoy, también así como en aquellos días hubo un Amán, también el día de hoy hay quienes tienen toda clase de enemistad con el pueblo de Dios. Tienen toda clase de enemistad con la moral, tienen toda clase de enemistad con los valores fundamentales, tienen toda clase de enemistad. Y no son cualquier tipo de personas. Amán no era cualquier tipo de persona. Amán era una persona que estaba en las posiciones más elevadas de gobierno, de política. A eso me quiero referir en este momento. Y hermano, yo quiero que veas que había otro personaje que se llamaba Mardoqueo, que era no el rival de Amán. Amán así lo veía, pero era un judío, era una persona piadosa, era una persona misericordiosa. ¿Por qué podemos decir eso de Mardoqueo? Porque Mardoqueo recibe a este familiar, ¿no era su hija? Esther era una joven que de niña había quedado huérfano, venía siendo prima de él, si no me equivoco. Y él la toma como si fuera su hija, la cría, la cuida. La joven tenía algunas características que a lo mejor mujeres el día de hoy quisieran: la presencia física, la belleza del rostro, quisieran esas facultades. La Biblia se encarga de decir que esta joven era muy bella. Y de hecho, el nombre de Esther es el nombre que se le da, se entiende, cuando ya fue matrimoniada o casada con este rey. Pero ¿cuál era su nombre judío? Hadasa. ¿Qué significa Esther? Esa va a ser una de las preguntas.
El nombre de Esther significa estrella. Eso es lo que significa. Y el nombre da a entender que era una persona que su presencia inmediatamente brillaba, su presencia llamaba la atención. Por su apariencia de rostros, la escritura da a entender que era de un rostro muy hermoso, pero físicamente también era muy hermosa. ¿Cuántas mujeres depositan su confianza para la vida en eso? ¿Cuántos videos hay en los diferentes medios donde a lo que hace exaltación la mujer es a eso, a sus atributos físicos, a su posición social o material? Y usa solo eso para captar la atención de otras personas. En el caso de Esther o Hadasa, es claro que su primo llegó el momento en que se dio cuenta de esa belleza, de esa presencia, y con más cuidado la instruyó, con más cuidado le estuvo transmitiendo valores, principios, para que no depositara su confianza en algo que iba a ser efímero. Y cuando alguien lee el libro de Esther, no lo digo por las jóvenes que están aquí, lo aclaro, pero cuando alguien lee el libro de Esther, a lo mejor alguna joven dijera, yo quiero una vida así, yo quiero casarme con un príncipe, quiero casarme con un asuero, que así me diga, hasta la mitad de mi reino te doy. A esos quiero yo, dirá alguna joven. Bueno, has de saber que Asuero no vivió muchos años, o sea, el libro termina y Asuero habrá fallecido, no, lo mataron, murió asesinado 8 años después. 8 años después. ¿Qué fue de Esther? ¿Quién lo sabe? El libro narra la etapa donde ella estuvo, diríamos, en la cumbre, en lo más alto. Lo que ella quisiera lo tenía: vestidos, joyas, sirvientes, facilidades. Pero no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo. Y este hombre astuto usó de toda esa inteligencia para un edicto. Y amado, lo que quiero puntualizar para pasar al siguiente punto es, así el día de hoy hay muchos enemigos que están metidos en la política. Hay gente muy poderosa, con muchos recursos, pero con un corazón muy perverso, que están queriendo traer nuevas leyes, que están queriendo que los principios fundamentales con los que hemos vivido sean quitados, sean anulados y se pongan otros. Por ejemplo, que el matrimonio ya no sea entre un hombre y una mujer, que pueda ser entre hombre y hombre, mujer y mujer, o cualquier otro tipo de idea, porque al día de hoy hay quienes se están casando con animales, literal. Y son personas que están ahí queriendo traer edictos, leyes, alterar los principios fundamentales que siempre ha habido. Y aquí vemos la ilustración, cómo este hombre llega con este gobernante, de qué manera tan astuta, tan hábil, lo mueve para que él escriba el edicto y mande algo de lo cual él no tenía la conciencia plena de lo que estaba él firmando y haciendo. ¿Y cuántos el día de hoy se están dejando arrastrar así por escritos, por filosofías, por ideologías totalmente torcidas y equivocadas, trayendo solamente desgracia y vergüenza hacia sus propias vidas? Vamos ahora al capítulo 4, pasemos con Mardoqueo. Les decía, un hombre que decidió quedarse en Babilonia. Tal vez alguien alzara la mano y dijera, qué vergüenza, cuando su nación ya había regresado, él decidió quedarse. Él decidió quedarse, pero aún así hubo un momento en el que él fue un instrumento de Dios, al igual que Esther. Vamos a leer en el capítulo 4, verso 12 en adelante. Dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese en Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Fíjate la reprensión. Porque si callas absolutamente en este tiempo, qué reprensión tan fuerte. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas que se dicen cristianas y es un momento en que hables, en que te pares por la verdad, en que quede claro cuáles son tus principios fundamentales con los cuales vives? Algunos están callando.
en estos días una impresora se me descompuso y hay una persona que me la arregla. Por lo de la pandemia había estado cerrado su local, ahora está en otro lugar y vimos dónde está y le llevé la impresora. Y el día que le estaba diciendo, mira, mi impresora sí me está fallando, él inmediatamente me diagnosticó el problema, me dijo, mira, tu problema es necesitas cambiarle las almohadillas. Llegó el momento en que se terminó la plática de eso y él me empezó a hablar de sus problemas familiares, de serias dificultades que está atravesando, empezando por lo económico, porque le dije, oiga, pero yo estaba esperando que abriera usted su local y ya no lo abrí allá y ahora se vino usted hasta acá. Y de repente me empezó a hablar toda la problemática, abusos que sufrió, arbitrariedades por los dueños del local anterior. Me empezó hablando de eso y de repente entró a hablarme problemas serios a nivel familiar, una situación muy grave para con uno de sus hijos y que él en el momento en que le estaba reclamando a la persona que había ocasionado esa desgracia en su hijo, él me dice a mí ingeniero, no soy ingeniero, pero bueno, no se siente feo que le digan a uno ingeniero, me dice ingeniero y ay, qué bonito. Él me dice, mire ingeniero, nada más porque la pistola se me encasquilló, si no en ese momento yo hago una barbaridad con esa persona. Y yo lo oía y yo digo, este hombre necesita de Dios. Para sus cuestiones familiares, él necesita de Dios. Urge Dios en su vida. Y llegó un momento en el que él me empezó a hablar de Dios. Me han invitado a una congregación, estoy escuchando ahora algunas enseñanzas. Y yo le dije, Inge, él sí es un ingeniero, yo no. De verdad, confíe usted en Dios. Si ya está escuchando palabra, predicación, tome usted lo que está ahí y vuélvase usted a Dios. Dios le va a ayudar. Fíjate la reprensión que le hace Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿cuántos están callando? ¿Cuántos en casa que deberíamos estar hablando las palabras de Dios no la estamos hablando? ¿Cuántos allá donde estamos en el trabajo o en otros lugares, universidades o círculos estudiantiles, que deberíamos estar parándonos en el nombre de Dios y parándonos por la verdad, no lo estamos haciendo? ¿Por qué le estaba diciendo esto Mardoqueo a Esther? Porque Mardoqueo, cuando se entera de esta noticia que toda su nación estaba condenada, se vistió de cilicio, se puso en ayuno y se fue a sentar a la puerta del rey. Él no podía entrar a hablar con ese rey, pero él quería una oportunidad para que él pudiera hablarle al rey y pedirle que cambiara ese edicto, pedirle que no hiciera un acto tan atroz. Inmediatamente se dedicó, pero él no podía entrar. La que sí podía entrar era Esther. Entonces Mardoqueo, a través de mensajeros, le manda a decir a Esther, ayuda, intercede. Pero Esther temía por su seguridad. Era real. Ella tenía que ser llamada por el rey para que ella se presentara. Si ella iba ante la presencia del rey, el rey podía repudiarla, igual que hizo con Vasti, en el menor de los casos, divorciarla y decirle, te repudio como mujer, ya no eres mi esposa. En el peor, mandarla a matar. Era real el peligro. Pero Mardoqueo percibe que era más cobardía. Mardoqueo percibe que era más comodidad. Mardoqueo percibe que era más una evasión de asumir una responsabilidad. Y eso pasa en muchos. No, es que cómo le voy a hablar de Dios, ¿qué me va a decir? No, es que si yo digo esto en la clase, ¿cómo se van a voltear mis compañeros contra mí? No, es que si yo hago esto con mis compañeros, al rato me van a tener a mí que yo soy el chismoso. Y preferimos vivir una vida cómoda, una vida alejada de dificultades. Las palabras de Mardoqueo son estas, óyelas por favor. No pienses, dice el verso 13, que escaparás en donde quiera que estés, sea en la misma casa del rey que la persona más humilde que vive en el campo. No pienses que escaparás.
¿Por qué no queremos comprometernos con Dios? ¿Por qué no queremos asumir responsabilidad cuando los enemigos de la piedad, cuando los enemigos de toda verdad están sacando sus escritos, están queriendo promover sus leyes, están asesinando a bebés en el vientre, están promoviendo que se case con cada quien con quien quiera, así sea un matrimonio totalmente irracional? ¿Y dónde están los mardoqueos? ¿Dónde están aquellos hombres que deben de estar al pendiente de los demás? Seguimos leyendo, el tiempo se nos está acabando, dice, verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Este es uno de los pasajes más conocidos. Este es uno de los pasajes más ocurridos. Yo quisiera que también fuera uno de los pasajes que tú, mi amado, ahí donde estás, uno de los pasajes de los cuales te agarres. Tal vez ahorita ves la situación cuesta arriba, respiro y alivio Dios tendrá de alguna parte. Ayuda siempre va a traer Dios, porque Él nunca está con los brazos cruzados, Él nunca está indiferente, Él siempre está activo. Y esta era la confianza de este hombre. Alivio vendrá. Este es uno de los pasajes que más se conoce, el verso 14. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta es una de las frases más conocidas del libro de Esther y probablemente una de las más predicadas. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Con esta expresión, lo que Mardoqueo quería hacerle entender a esta prima de él, pero que la crió como una hija, ahora la veía como una reina, le decía que para ese momento probablemente fue que Dios permitió que entre muchas mujeres, porque el texto claramente dice que había muchas mujeres, ella fue seleccionada para ser la esposa de ese hombre. Quien está casado el día de hoy no es casualidad con quien estés casado. Legítimamente casado. Es bueno aclararlo. Quienes son hijos hoy, no fue un error de quién eres hijo. No es una calamidad quienes son tus padres. Porque pasajes como este muestran que hay un Dios soberano que es el que tiene el control de todo. Veamos la respuesta de Esther. Verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa es capital del reino. Babilonia está en una parte y Susa está en otra. Tanto Babilonia como Susa eran ciudades capital. Había temporadas que estos gobernantes estaban en Susa, había otras que él podía estar en Babilonia. Algunos historiadores dicen que había por lo menos 4 ciudades capital donde podía estar el emperador, el rey, el gobernante. Eran ciudades, Susa era una de ellas. Y aquí todo esto está pasando en Susa. ¿Y qué le está pidiendo ella? Que reúna a todos los que vivían en esa capital y se pusieran a ayunar por ella. No se menciona la oración, pero está implícita totalmente. El ayuno era para estar en oración, para estar pidiendo el favor, la misericordia, la gracia, la sabiduría de Dios. Dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Como decía el verso, el texto anterior es más conocido, y no será que para esta hora has llegado al reino. Esa frase es muy conocida, muy usada, muy predicada, pero no es todo. Esther tomó una determinación. Entendió que lo que su primo o su padre espiritual o ese padre de corazón que la había criado le decía tenía la razón.
No por ella estar en el palacio iba a salvarse de toda esta maldad que se venía ya sobre de ellos. Lo entendió. Vamos a decirlo así, le jalaron las orejas fuertemente por su cobardía, su comodidad, su evasión de responsabilidades. ¿Cuántas veces las personas así nos evadimos? Pues ya es problema de ellos, ahí a ellos a ver cómo le hacen. Pues ya están grandecitos. Yo creo que ellos ya entenderán qué es lo que tienen que hacer. Y nos evadimos de algo que Dios quiere que tú hagas, que vayas y hables con alguien, que vayas y ores con esa persona, que vayas y le digas, yo quiero ayudarte, yo quiero apoyarte. ¿De cuántas maneras nos evadimos? Para algo Dios te puso, donde te puso, y no te puso para evadirte. No te puso para que dejes caer los hombres y digas, es que no hay nada que hacer, está todo perdido. Qué fuerte suenan las palabras de Mardoqueo. Siempre Dios traerá respiro y alivio, pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que tú seas ese instrumento. Si lo estás escuchando, Lonchín, te mando un saludo. Yo sé quién es Lonchín, ¿verdad? Es alguien que aquí estuvo con nosotros hace tiempo y está pasando un momento difícil, lo decía. Y hace unas semanas me buscó y lo fui a ver al otro día que él me habló, y cuando llegué a su casa me dijo, no pensé que fueras a venir. Yo me alejé, yo me aparté, he hecho de mi vida lo que he querido. Y claramente yo le dije, eres alguien que aprecio. Todos, aunque muchos hayan ido, yo les tengo aprecio. Y si algún día necesitan un consejo, necesitan ayuda, con mucho gusto, porque para eso estamos, para servir. Mardoqueo le decía esto a Esther. Esther recibe la reprensión, sabe que era nada sencillo y pide que se esté orando y ayunando. Y ella toma una decisión: me presentaré delante del rey. Y fíjate estas palabras: y si perezco, ¿qué dice? No pidió que ayunaran por ella o que oraran por ella para que no le viniera ninguna calamidad. Pidió que oraran por ella para que le fuera dada esa sabiduría. ¿Qué, cómo, en qué forma se lo tenía que notificar ella al rey? ¿En qué forma le tenía ella que hacer esa petición al rey? Pero si el rey no le extendía el cetro, ella decía, si esto me va a costar la vida, que perezca. Mi pregunta, porque estamos terminando: ¿estás dispuesto a dar tu vida por causa del reino? ¿Eres padre que vas a transmitir valores a tus hijos y estás dispuesto a perecer por ello? Señor, si he de perecer aquí en esta casa, luchando por mi esposa, luchando por mis hijos, si he de perecer, que perezca. Se van a levantar leyes algún día que van a favorecer al aborto, al asesinar bebés, porque son bebés, son vidas. ¿Hemos de perecer luchando por esas vidas? ¿Hemos de perecer luchando por el matrimonio que Dios estableció, hombre y mujer? ¿Hemos de perecer por señalar el pecado como pecado, el homosexualismo, lesbianismo, toda clase de pederastía? ¿Hemos de perecer por luchar defendiendo la verdad? ¿O queremos vivir una vida cómoda, como reyes, como reinas? Esther estaba dispuesta a perecer. Tengo que terminar ya. Para ello, Esther se presentó delante del rey. Y el rey, en cuanto la vio, inmediatamente le extendió el cetro. Cuando ella se acercó, era una forma en la que se expresaba el agrado por la persona. El rey le dice a ella, a la reina, que le pidiera hasta la mitad de su reino y la mitad del reino le daría. No era algo literal, era algo que le expresaba a ella la confianza para que ella hiciera la petición. Y Esther le dice, no, lo único que vine a pedirle es que el rey me acompañe a un banquete y también su siervo Amán. Y van al otro día al banquete.
Y estando el rey muy alegre en el banquete comiendo con aquel hombre llamado Amán, el rey le vuelve a decir: ¿qué quiere pedirme la reina? Pida lo que quiera, hasta la mitad del reino. Y la reina le dice: una cosa tengo que pedirle, que mañana me vuelva a conceder su compañía, vuelva a venir al banquete que le prepararé y entonces le diré mi petición. Ahora sí, si me acompañas para poder terminar. Capítulo 8. Perdón, capítulo 8. A ver. Perdón, ese es en el 7. Yo me brinqué un capítulo. 7. Gracias, Martí. Dice, verso 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, fíjate lo que pide: sea dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Verso 9. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Te puedes imaginar en ese momento ya el rey, cuando la reina, yo me imagino que no fueron simplemente palabras, yo imagino que hubo un lenguaje corporal muy fuerte en ese momento, una reina Esther totalmente conmovida, totalmente emocionada, postrándose ahí delante del rey y diciéndole: mi petición es, concédeme vivir, concede que mi pueblo viva. Si fuésemos vendidos para ser siervos y esclavos, yo no le digo nada a mi rey, pero hemos sido vendidos para que se nos dé muerte. Y en ese momento, cuando el rey ve a esa esposa que él amaba, que él la respetaba porque veía que era muy diferente de la otra o de otras mujeres porque tenía muchas concubinas, cuando él ve esos valores morales, espirituales, valores que le fueron forjados a través no solo del tiempo que estuvo con Mardoqueo, sino que ahora que ya era esposa, Mardoqueo seguía al pendiente de ella, que no perdiera esos principios morales, espirituales, que no se alejara de ellos y se mantuvo en ellos hasta dispuesta a morir por ellos. Cuando este rey la ve así, te podrás imaginar la escena, la indignación del rey, levantándose él, el hombre más poderoso en ese momento de toda esa parte, el hombre más poderoso. ¿Quién se ha atrevido a amenazar a mi esposa? Qué tremendo. Verso 6, con él terminamos. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y aquel hombre, dice el texto, se turbó en su intento de querer convencer a la reina de que no fuese presentado de esa manera delante del rey, y él veía venir toda su desgracia. Cuando el rey entra, lo halla a él encima de la reina, y el rey piensa: este es un perverso, es un depravado, ahora quieres violar a mi mujer. Y es mandado a morir en la horca que él mismo había construido, una horca de más de 20 metros de alto. ¿Cuántos estarán construyendo su propia horca? Y con eso termino, concluyo. Amán mandó a construir esa horca. Él pensaba que en esa horca iba a morir Mardoqueo. Tal vez lo que tú estás construyendo hoy, estás pensando: aquí se va a acabar toda esa religiosidad, aquí se va a acabar todas estas reglas, aquí se van a acabar todas estas normas. Y lo único que estás construyendo es tu propia horca, tu propia desgracia. El texto termina diciéndonos que el hombre es muerto en su propia horca,
Mardoqueo es puesto en ese lugar de eminencia y sale un segundo edicto, firmado y sellado por el rey, pero escrito por Mardoqueo. Y este escrito llevaba un mensaje: que todo judío se defendiera, que todo judío peleara por su vida. Y el texto dice que muchos que no eran judíos se volvieron judíos por ver el favor y el lugar que tenían los judíos dentro del reino. Amado, terminamos con eso, que quiero que tengas claro que Dios siempre vela por su pueblo. No quiero que te lleves la idea de que ser cristiano es vivir la vida súper, todo me va a ir bien, lo voy a tener todo. No, no es así. Este libro termina y unos años después, Asuero, este gobernante, es muerto. ¿Qué fue de Esther? ¿Qué fue de Mardoqueo? El texto no nos dice que hayan regresado ellos a Jerusalén. No lo dice, no lo sabemos. Pero vemos a personas que eran fieles, dispuestas a morir por su fe, por sus principios, dispuestos a pelear. Y el día de hoy ese es el mensaje que tenemos que estar llevando a las personas, un mensaje de esperanza, un mensaje de un Dios que es fiel, un mensaje de un Dios que es genuino, que es verdadero, el mensaje de un Dios que no falla. Mientras dejamos una pausa con los judíos allá en Jerusalén, construyeron el templo entró en funciones, pero ellos entraron en otro tipo de calamidades que, si Dios nos permite, estaremos viendo en la próxima predicación. Amados, ¿qué mensaje es el que estamos llevando? Mensaje como el de Amán, un hombre inteligente, pero lleno de soberbia, lleno de maldad, lleno de homicidio, lleno de violencia. Ese es el mensaje que predica nuestra vida. ¿Cuál es el mensaje que puedo recibir de Mardoqueo? Un hombre maduro, un hombre sabio, un hombre temeroso, un hombre dispuesto a pararse por la verdad, un hombre celoso, alguien que estuvo velando sobre la vida de aquella persona, no porque ella era adulta, ella era esposa, bueno, pues ya que haga de su vida lo que quiera. No, siguió velando sobre ella, siguió refrescándole los principios y las verdades bajo los cuales ella tenía que vivir. ¿Es lo que hacemos? ¿Es lo que hacemos el día de hoy? ¿En nuestros jóvenes adultos o nuestros jóvenes, nuestros jóvenes adolescentes? ¿Les marcamos esos principios? ¿Tenemos el corazón y el carácter de Esther? ¿Dispuestos a morir? Y si he de perecer, que perezca. Hay comentarios que dicen que esto es solo una novela, así como lo oye, que este libro de Esther es una novela histórica, pero al fin una novela. No es cierto. Es un libro genuino, es histórico y no es una novela, es una realidad. Yo le invitaría a que en internet usted buscara las fotografías de la celebración de las fiestas de Purim de este año entre los judíos. Es una fiesta que Dios no estableció. Los judíos lo empezaron a celebrar año con año, porque ese día, en lugar de recibir muerte, fueron liberados. Fueron liberados y hasta el día de hoy se celebran las fiestas de Purim, así se llaman. Busque las fiestas de este año, se celebraron por ahí de marzo de este año. Ahí están las fotografías. Vamos a terminar con una oración. Padre, hoy se necesita llevar un mensaje a este mundo perdido y caído. Hoy se necesita un mensaje fiel como el que predicó Mardoqueo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque titubeamos. Perdónanos porque flaqueamos. Perdónanos porque descuidamos. Perdónanos porque en algún momento también, como Esther, nos acobardamos. Queremos buscar la seguridad, el bienestar social. Y Padre, dejamos de ver que siempre ha habido adversarios como Amán. Siempre ha habido adversarios de toda verdad y de toda justicia, que estarán usando a personas, a líderes, que estarán manipulando a gobernantes,
para corromper, para destruir los valores fundamentales. Y Señor, así como en aquellos días hubo un pueblo que te buscó en ayuno, te buscó en oración, también hoy se necesita que a través del ayuno, la oración, pero sobre todo de vivir con esas verdades, tu pueblo se levante. Señor, por cada hermano que está peleando esta batalla en sus hogares, te pedimos que los fortalezcas. Por cada persona que allá en sus casas está tomando de la verdad, quiere realmente agradarte, te pedimos que los fortalezcas. Padre, por aquellos jóvenes que en medio de un mundo caído y depravado, realmente se quieren guardar y se quieren levantar para ti, te pedimos que los fortalezcas. Y por esos niños, Señor, que el día de hoy tienen oídos, tienen un corazón para ti, te pedimos que tú siembres esa palabra, siembres esas verdades, forjes ese carácter y usándolo en el término espiritual se cumpla lo que dice el proverbio, para que cuando sean aún viejos no se aparten, no se aparten de esas verdades. Gracias, Señor, gracias porque nos permites tener tu palabra y tu palabra nos ayuda a tener un rumbo y una dirección en estos días en este mundo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.